Hola, soy el doctor Antonio Zarate y voy a explicarle sobre, todo lo que tiene que ver con el manejo de datos bás- básicos en lo que es la estadística descriptiva usando Excel. Obviamente esto se puede hacer vía programación, pero prácticamente primero hay que entender bien el concepto. Primero, utilicemos la instrucción contar sí. En este caso, el contar sí, lo que te va a servir, hay tres contar en Excel. El primer contar es simplemente te va a decir en un rango de celdas qué valores, cuántos valores son válidos y cuántos son, simplemente lo resta contra los que están vacíos. El contar sí lo que te hace es, te pone primero una celda y luego viene coma una condición. Es decir, todos aquellos celdas que cumplan una determinada condición, es decir, por ejemplo, igual en este caso a 0,1 o igual a R1, igual a 0,2, o por ejemplo, también se puede hacer por mayor que, menor que, ¿sí? Entonces, lo que hace es cada una de las celdas les va aplicando un sí, un if, y ya te saca la frecuencia, te los cuenta. Hay otro contar sí, que viene más abajo. Bueno, el contar sí también te sirve para lo mismo. Vamos a verlo en otro ejemplo después, que es un contar sí conjunto. Y el contar sí conjunto, la diferencia es que las condiciones las puedes ir poniendo sobre diferentes celdas y diferentes condiciones. Es decir, condiciones numéricas mayor que, menor que, igual sobre celdas numéricas. Condiciones de comparación, como por ejemplo, igual a un determinado valor en celdas alfanuméricas, etc. Ese es el contar sí conjunto. Luego, nosotros vamos a ver el concepto de frecuencia, que es cuántas veces se repite algo. La frecuencia acumulada, que aquí lo que podemos ver es que no es otra cosa más que se va a ir sumando. Podemos ver que obviamente al final la frecuencia acumulada es el número total de muestras o elementos que se contaron. Luego, nosotros podemos ver también aquí que la frecuencia acumulada es interesante porque, por ejemplo, hay ciertos fenómenos más claro ahorita con la pandemia, en lo cual nosotros lo que nos están mostrando día a día son frecuencias acumuladas, es decir, los pacientes que se infectaron el primer día y los que murieron el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día. Entonces, las cifras que tenemos ahora, por ejemplo, hoy que eran este, más de 70,000 muertos y 633,000 son frecuencias acumuladas. No es que esos hayan sido el día de ayer, sino simplemente se van sumando, sumando, sumando. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es muy interesante porque lo que te va a decir es este valor dividido sobre el total. Es decir, 304 dividido sobre 495. Si nosotros hiciéramos una sumatoria de todos los valores de la frecuencia relativa, pues nos tendría que dar el 1, lo cual es bastante lógico porque significa de que es como un pedazo de pastel, como el pie. Si yo esto lo muestro de una manera gráfica, ya ven en Excel, que le puedo decir que quiero ver un pie en tercera dimensión para que se vea bonito, este, pues es interesante porque nosotros podemos ver que la parte azul es esta de arriba, representa el valor más grande de todo el porcentaje. Eso es interesante porque a la hora de que nosotros estamos viendo datos, te dice que la mayor parte de las personas aprueban la materia o tienen la calificación en la materia en la primera oportunidad, que eso es eso te puede dar una idea del grupo completo. En lugar de revisar las 495 calificaciones, con eso te puedes dar una idea que la mayor parte de las calificaciones vienen en oportunidad 1. En la porcentual es prácticamente la misma que la relativa multiplicada por 100. La acumulada porcentual, si se fijan, también básicamente es lo mismo, es el valor de la frecuencia dividido entre el total. La frecuencia relativa es el valor de la frecuencia dividido entre el total. La acumulada es el valor de la frecuencia acumulada sobre el total.
y eso te va a dar porcentajes, ¿sí? Y es interesante para decir, bueno, ¿en qué momento, por ejemplo, de la pandemia, al final que pase todo esto, en qué momento llegamos realmente al famoso pico, al decir al punto más alto, y realmente cuando llegamos al punto más bajo? Eso se puede analizar con frecuencias, pero después en la acumulada podemos llegar, bueno, ¿cuándo llegamos al límite que deberíamos de haber llegado? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, se pueden hacer esas frecuencias, por ejemplo, en este caso, este, por un valor de cadena, es decir, una comparación. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos Antonio sabemos en un grupo? ¿Cuántos José? ¿Cuántos? Pero también se puede hacer por números, como este de aquí abajo. Aquí podemos poner el número, si se fijan, vean las celdas y te dice mayor que, menor que, y puedes establecer por rango cuántos valores están entre tanto y tanto. La acumulada, por ejemplo, aquí pueden ver que estos son los 100 que teníamos, más los 100 de acá. Luego, este de aquí son los 200 que había más los 100 de acá, que son 3, más los 133. Y al final las sumatorias pues te siguen dando 495 porque son el total. Este de aquí, que no entiendo qué estamos haciendo. Bueno, aquí en la frecuencia, en la relativa, pues igual si haces una sumatoria, te puedes dar cuenta que pues son todos los valores que te va a dar la unidad, ¿no? Porque por cada uno son los porcentajes que regresamos. Por ejemplo, aquí es muy interesante porque podemos ver que el porcentaje más alto, no por mucho, pero sí interesante, es de 90 a 100. Significa que buena parte de los estudiantes, un tercio casi, tienen calificaciones de 9 a 10, lo cual te da una idea muy buena de que la materia pues no es muy complicada. Podemos volver a repetir este análisis, pero en lugar de hacerlo con esta materia, pues lo podríamos ver con mecánica o con otras y podemos ver que es muy diferente los valores. Y para eso sirve precisamente la estadística descriptiva, para conocer. Luego tenemos el valor más grande, el valor más chico, el rango de valores, que es la diferencia entre estos dos, el promedio, que todo el mundo lo sabe sacar, la mediana, que es el valor de en medio. 83 significa que la mayor parte de los valores, que la mitad de los valores están por arriba de 83 y la mitad están por abajo, lo cual obviamente sigue confirmándonos que las calificaciones son altas, aunque la moda sea cero. Aclarando que la moda es cero en casi todas nuestras materias, prácticamente siempre va a ser cero, porque el cero realmente presenta una anomalía en el sistema tecnológico, que es la de que todas las calificaciones entre 0 y 69 son representadas con cero. Entonces, de repente ese cero pues es cuestionable y es por el sistema. La sumatoria, si la sumatoria es grande, significa que las calificaciones son muy grandes. Si es pequeña, pues significa que las calificaciones son pequeñas. Este promedio es lo mismo, nada más que sacado con la sumatoria sobre el este. El siguiente concepto, el coeficiente de asimetría y la curtosis, los voy a explicar más a detalle, pero eso te indica si existe algún tipo de sesgo o alguna tendencia en los datos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, son muy útiles porque te permiten ver si el coeficiente de asimetría es positivo. Significa que buena parte de los datos tienden a ser por debajo de la media, y si es negativo significa que buena parte de los datos tienden a estar por encima de la media. La curtiosis significa que si tienes frecuencias muy altas y todo lo demás bajo, o al revés, todas las frecuencias son más o menos estables. La varianza. La varianza lo podemos entender como un promedio, un error cuadrático, una diferencia cuadrática entre todos los valores con respecto a su media. Eso nos da la confianza de saber si la varianza es pequeña, significa que los datos son muy parecidos al promedio y a la mediana, a los datos de tendencia central. Si la varianza es grande, entonces, pues tenemos que desconfiar porque significa que todos los valores distan mucho de los valores centrales. Un ejemplo muy claro les comentaba, la varianza en el color de piel de los potosinos es muy grande, o sea, hay desde los muy morenos a los muy blancos. Pero por decir, hay lugares en el norte donde la varianza es muy pequeña, o sea, casi todos son blancos.
o en el sur, donde la gente, la gran mayoría son muy morenas, todas. La desviación estándar es la raíz cuadrada y tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de error cuadrático. El error cuadrático no es otra cosa más que cuando yo saco la diferencia con respecto a un valor, puede ser que la diferencia sea más grande o más pequeña, o sea, positiva o negativa. Entonces, para evitar que a la hora de acumularlas se eliminen entre ellas mismas, se elevan al cuadrado, sabiendo que todos los cuadrados son positivos. Entonces, lo que se hace es, se saca la raíz cuadrada de la varianza que se obtuvo y se obtiene la desviación y tiene las mismas características. Desviación pequeña significa que los datos se parecen mucho al promedio y que podemos confiar en el promedio. Si es muy alta significa que hubo mucha dispersión y que no podemos confiar en el promedio. Rango medio no es otra cosa más que el valor que existe en medio de del rango. O sea, si el rango es de 0 a 100, entonces el rango medio es 2, es 50. El rango intercuartil, que no es otra cosa más que los valores que tenemos de este lado, de cuartiles e intercuartiles. Ahorita lo voy a explicar más a detalle porque merece otro. Estos valores de límites inferiores, límites, etcétera. Eso es lo que te van a ayudar muchísimo. Es a que tú puedas predecir en base a estos límites cuántos valores de los que tú estás midiendo están dentro están cercanos o están alrededor de tus valores centrales. ¿Por qué es importante esto? Porque los valores centrales son los más representativos. Si los valores, la mayoría se parecen a los valores centrales, significa de que nuestro grupo es homogéneo y podemos tomar decisiones o analizarlo de una manera conjunta. Al revés, si nuestro, si nuestro grupo tiende a ser muy disperso, entonces lo que presentan es una gran incertidumbre. Un ejemplo clásico en este momento son las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas no se sabe quién va a ganar realmente en noviembre porque hay muchísima dispersión, hay muchísimas opiniones y no hay grupos homogéneos. Entonces es muy complicado, todavía más complicado que las elecciones de 2016. Ahora, explicar rápidamente los conceptos de cuartil, de mediana, percentil y decil. Cuando yo quiero analizar un grupo, yo lo que puedo hacer sin necesidad de estar revisando todo, supongamos aquí que el grupo son casi 500, para no revisar los 500, lo que hago es, le digo a la computadora que los organice y que me diga cuál es el que va en el punto, o sea, suponiendo que sean 500 para cerrarlo. De los 500, ¿cuál va a la mitad, que es la mediana? ¿Cuál es el valor que va, bueno, o sea, de los 500, el número 250, 251? El número 125 y el número 375. Esos tres valores, que es agarrar todo el conjunto y dividirlo en 4, eso me da una idea de cómo son los valores, sin necesidad de verlos todos. Si los valores, por ejemplo, desde el primer cuartil, es decir, desde la primera cuarta parte ya es 70, significa que 70 hay menos de la mitad, hay menos de la cuarta parte. Porque si 70 ya es el valor de la cuarta parte, y obviamente la mitad ya es 83, significa que valores de 0 pues son menos de la cuarta parte. ¿Sí? Porque imaginemos, tengo un grupo que no veo los 500 juntos, pero analizo la cuarta parte, la mitad y las tres cuartas partes, y si las tres cuartas partes ya tienen 91, significa que los valores son bastante altos. Otra idea que puedo tener es que en lugar de dividir en 4 partes, divido en 100. Cuando son grupos enormes, millones, muchas veces me puede ser más útil tratar de dividir todo el conjunto en 100 partes. Y entonces puedo analizar y decir
quiero analizar desde la parte 80 para arriba o desde la parte 55 para arriba, que eso se conoce como percentil. Percentil, podemos ver que el percentil 25 de aquí es el mismo valor que el percentil, que el cuartil 1 y que el cuartil 2, o sea, dos medios es igual, 2 cuartos, perdón, es igual a un medio y es igual a 50 centavos, o sea, 50 sobre 100. Y el percentil 75, pues obviamente es igual a el tercer cuartil, que sería 3 sobre 4. Otra manera también de dividir es dividir todo el conjunto en 10 partes. Si nosotros analizamos estos deciles, pueden darse cuenta de cómo se comportan las calificaciones, es decir, el primer 20% tienen 0. Eso significa que si yo entro a esta materia, tendría que estar entre los 80 menos malos, 80 mejores, como se quiera ver. Al revés, si yo repruebo la materia, significa que fui uno de los de 10, solamente 2 reprueban. Entonces, pues eso te da un análisis de decir, bueno, esto está difícil realmente, o la verdad está fácil. Sí. Entonces, este análisis pues es muy útil porque en lugar de que revises 500 valores, pues simplemente revisas sus indicadores. Y con esos indicadores, por ejemplo, hay muchos indicadores que nos dicen que la materia es sencilla. Sí, aquí son otros ejemplos que les pueden ayudar también para frecuencias. ¿Sí? ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos reprobaron? Esto es por año. Esta es otra materia. No, no es la misma. Por ejemplo, aquí podemos analizar que los aprobados contra los reprobados, pues seguimos teniendo, pues que la mayoría pasa, ¿no? O sea, sí reprueban, pero reprueban relativamente pocos comparados. 2013 fue el más grande. Entonces, eso te ayuda muchísimo a la hora de hacer análisis y que puedas decir, pues, qué sucedió, ¿no? O sea, por ejemplo, puede darse un caso que digas, cuando analicemos los datos de cuando fue la epidemia de la influenza en 2009, o cuando los maestros nos fuimos a huelga hace como 3 años, o que vino el coronavirus, o que en 2 o 3 años venga el dengue, la peste, no sé. Eso te puede ayudar a la hora de comparar valores y que digas, ay, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué hubo menos reprobación o por qué hubo más reprobación? ¿Sí? Entonces, eso es muy valioso porque a la hora que nosotros estamos revisando cosas, como analistas, o sea, aquí hay dos formas de analizar esto. Y las dos formas de analizarlo es es como ingenieros en sistemas, que tenemos que decir, a ver, si yo fuera ingeniero, ¿cómo obtendría los cuartiles? Ah, pues fácil. Utilizo un organismo un algoritmo de ordenación, el Quicksort, el March, el que ustedes quieran, y luego digo, divido todo el conjunto y si son 700, la mitad pues son 350. Y la mitad son 350, la mitad sería 175, algo así, etcétera. Entonces el elemento de un arreglo, 175 es este y este. Si fuera, por ejemplo, calcular deciles, si yo hiciera el programa, diría, son 700. Entonces, el primer decil es el 70, el segundo decil el 140, 210, 280, 350, 420, 490, 560 y 700. Sí, eso sería lo que yo usaría para... Bueno, no, el 700 no, pero perdón, el 630 al final. Eso sería esto es para la materia de contabilidad general. Ahora vamos a hacer un experimento rápido, nada más para que vean las diferencias entre... Vamos a agarrar
otro grupo, pero no esta materia. Voy a copiar los puros datos, no voy a copiar no voy a copiar las materias, simplemente voy a copiar las puras calificaciones. Álgebra lineal, que bueno, que supongamos que se comporta diferente que contabilidad general. Voy a copiarla. Ya está, casi. Bueno, aquí nada más estoy copiando los datos. Ok, control C. Son 685 elementos, porque el primero es un letrero. Entonces me paso a mi hoja de cálculos. Control V. Ok. Bueno, ni modo. Bueno, esto no le voy a poner el valor. Ah, no, sí, sí puedo. Aquí en la hoja de cálculo, ustedes le pueden poner dónde empieza dónde empiezas a evaluar y dónde terminas. Aquí en este caso le voy a decir que empieza en la celda número 2, ¿sí? Que tiene que ver con con la celda número 2. Y que termina en la celda número, hay calificaciones hasta, eso sí hay que cambiar la hoja de cálculo porque está programada para una cierta cantidad y simplemente con cambiarle ciertos valores van a ver que es relativamente muy sencillo de calcular. Bueno, de hecho, supone que los valores originales eran 686. Ok, entonces esos son los que debemos de contabilizar. 686, que no sé por qué hay más valores aquí abajo, pero bueno. Ok, en 686 les digo que empiece en 1 y abarque hasta el 686. Ok, este es el número completo me marcó uno menos, significa que hay dos elementos que no tienen estas cifras, 685, que es más correcto. Aquí es interesante porque podemos ver esta nueva, que de nuevo la mayor frecuencia es en la primera pero podemos ver que ya los que sacan 100 y 90 son mucho menos, que la mayor parte de la gente, que el número más alto es en reprobación, que son 34%, y los otros dos sectores son 25 y 25. Especiales, aquí ya se van varios, en el otro creo que no se iban. Podemos ver que sí, la primera oportunidad es la más común, por la poderosa razón de que todo el mundo la cursó por primera vez. Muchos de ustedes ya no la vuelven a cursar por segunda o tercera vez, por eso siempre va a ser la oportunidad que se presente más veces. Pero aquí es curioso que aumentan los números en cuanto a oportunidad número 2, máximo y mínimo. Podemos ver el promedio. No sé si recuerdan en el anterior, el promedio era 79, aquí es 53. La mediana es 70, significa que los valores son más pequeños. Las sumatorias, pues el valor es más o menos grande, significa que los valores son también grandes. La varianza y la desviación estándar son más grandes que los anteriores, significa que más gente reprueba, más gente saca calificaciones más altas. Sí. Podemos ver en el cuartil. Los cuartiles, vemos que en el primer cuartil es 0. Significa que más gente reprueba. Recordemos que el primer cuartil en el otro era 0. Aquí el cuartil en medio es 70, lo cual es buena referencia de que la mitad pasa, la otra mitad pues, no necesariamente pasa. Y la calificación máxima es 82. Si nos vamos a los deciles, vemos que es un poquito más difícil que el anterior. Es decir, reprueba hasta un 30%. Y del 30 en adelante, pues la oportunidad de pasar es mucho. Pero si nos fijamos en el anterior, en el decil 9 había un 93, algo por el estilo. Y aquí hasta hay 90, significa que las calificaciones son más bajas.
Si nos fuéramos y en lugar de que fuera álgebra lineal, una de las favoritas de todo el mundo, cálculo diferencial, para que más o menos vean los contrastes y vean lo interesante de todo esto, que es o sea, lo interesante del análisis, ya que obtenemos los indicadores, es que les puede decir, darles un balance bastante interesante del voy a borrarlo, este es los valores, los voy a borrar para que no confunda unos con el otro. Ok. Vamos a analizar una última materia simplemente para que vean la diferencia, cálculo diferencial. Y es muy interesante porque, aparte, o sea, muchas cosas que suponemos, pues pueden confirmarse, o al revés. Muchas cosas que suponemos pueden contradecirse, que las estadísticas nos digan realmente que no es cierto, que realmente las cosas no son tan difíciles como suponemos, o al revés, que son más difíciles de lo que suponemos, ¿no? Te voy a copiar los datos. Son bastantes, reconozcamos que aquí creo que son las calificaciones de mecánica. Voy a copiar las puras calificaciones. Y me voy a la parte aquí. Tengo que pegar, control. Recuerden que borré esto, así que varias frecuencias van a marcar mal. Y empieza en el 1. Y hay que modificar la hoja para decirle que ahora ya no empiece en el 1, sino que ahora empiece en el... Ok, empiece, tenemos 923. Ok, regresamos a nuestros estadísticos. Aquí obviamente me marca puros ceros porque volé ah, creo que eran 983. Bueno, ok. Entonces que me diga, son 922. No, empieza en el 1 y hay 922, 21. Ok. Aquí esto, pues borré no copié nada más, copié las puras calificaciones, no copié las oportunidades, que estas son las oportunidades. Pero veamos las calificaciones primero. Vean cómo, si nosotros esto de aquí lo pasamos a un gráfico de pastel, pues nos dice gráficamente cómo es la situación, ¿no? O sea, gráficamente pueden, si el azul es la parte de la reprobación, pues pueden decir que es terrible Ahora, ¿cuánto sacan entre 90 y 100? Y si hay gente que saca eso, pues un poquito, ¿no? Ah, aquí me mando mal un casi 59. Bueno, aquí le voy a poner que este es el mismo valor que para que no me mande división por cero, le voy a poner que es el valor de aquí, que es el valor que debe de acumularse. Y entonces aquí me dice que la frecuencia acumulada, pues son estos valores. Casi el 60% es reprobatorio. ¿Cómo impacta en todos los demás indicadores? El promedio, pues verán cómo impactó. La mediana es un 0, significa que a la mitad todavía hay 0, significa que una mitad de todos los valores son puros ceros. La sumatoria se ve que también son valores muy pequeños. La desviación estándar sigue siendo grande, ¿eh? Significa que tanto igual hay mucha gente que reprueba, como también hay mucha gente que pasa. En los cuartiles, pues se ve también la gran diferencia con las materias anteriores. Sí.
y lo podemos ver en los deciles. Aquí para pasar, solamente pasa un 40%. Bueno, si estás en los deciles del 6 hacia el 9, es muy posible que pases. Y si estás en el resto de los deciles, pues es de los que reprueben, ¿no? Pero esto espero que les sea muy útil al momento de analizar un grupo de datos, porque como se fijarán, entre las tres materias, una materia difícil, una materia fácil y una materia este, difícil, complicada, media y muy fácil, con los puros indicadores podemos hacer las afirmaciones de esa descripción. Gracias.